Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir comencemos. Capítulo 6, una nueva facción está por nacer. Al día siguiente Issei acompañado de Lily, Taylor y Danny llegarían a la Academia Kuro. Nota, los tres ya hicieron el examen y lo consiguieron pasar, a lo que después Issei los llevaría a la oficina del director, a lo que después él se iría a su salón, así empezando las clases. Durante la segunda hora, el profesor habría sido llamado por el director, a lo que después el profesor entraría y les diría, muchachos, escúchenme, tendremos 3 compañeros nuevos. Ante esto las chicas dirían que sea un chico guapo, a lo que los chicos dirían que sea una hermosura, con ojos azules, a lo que después haría una señal y 2 chicas con un chico entrarían, a lo que después Issei voltearía y vería algo sorprendido que eran ellos. En eso Zenobia y Asia se darían cuenta que ellos eran parte de esos sujetos que fueron con Issei cuando pelearon contra Cocabiel, a lo que después el profesor diría, vamos preséntense, a lo que después una chica rubia diría, hola mi nombre es Lily. Espero que nos podamos llevar bien, a lo que después todos los chicos dirían, ah qué hermosa es, a lo que después una chica pelirroja diría, hola mi nombre es Taylor, a lo que los chicos dirían, ah una pelirroja, pero es más hermosa que Rías, a lo que uno diría, oye hermosa ¿tienes novio? A lo que ella diría, con algo de pena, no, pero ya hay alguien, a lo que después los chicos se pondrían tristes y después ella miraría discretamente a Issei, a lo que después las chicas habrían notado eso y se enojarían, al igual que Asia y Lily, y por último Danny diría, hola mi nombre es Danny, a lo que las chicas dirían kia, pero qué chico tan más hermoso, a lo que los chicos le mandarían miradas asesinas, pero Danny se las regresaría y esto los asustaría, a lo que después el profesor diría, vayan a sentarse chicos, a lo que después Taylor se sentaría junto a Issei para el descontento de las chicas y de Asia y Lily, a lo que después el tiempo se pasaría volando. En eso sería la hora de la salida, a lo que después todo el grupo de Issei se empezaría a retirar, a lo que después Kiba antes de que ellos llegaran a la salida, le diría a Issei que la presidenta Rías quería que fuera al club, a lo que Issei diría que no le interesaba, que es lo que ella tenía que decirle, a lo que Lily y Taylor le dirían que enseguida irán, a lo que después Issei se enojaría y después les diría que por qué le dijeron eso, a lo que ellas dirían no te preocupes, si intentan algo, nosotras simplemente las matamos, a lo que él diría con desagrado que está bien, a lo que Taylor le diría a Danny si quería ir, a lo que él diría que no le interesaba así que él iría al inframundo, a lo que después él se iría, a lo que después Issei acompañado de Lily y Taylor, llegarían al club del ocultismo, a lo que después al entrar, Rías diría, hola Is, pero en eso vería como él habría llegado con 2 chicas, a lo que ella, Asia, con Eko y Akeno se pondrían algo celosas, a lo que Rías diría, me gustaría platicar esto con Issei en privado, a lo que él diría, déjate de juegos, ¿qué es lo que quieres? A lo que después Rías le diría, por favor Issei, vuelve, regresa con nosotros, yo de verdad estoy arrepentida de lo que te hice, a lo que después Issei diría, ahórrate tus disculpas, dime qué sentido tiene que te disculpes y te arrepientas de hacer las cosas, si cuando las hiciste lo disfrutaste, a lo que después Rías y los demás no sabrían qué decir, a lo que después Issei diría, eso supuse, a lo que después diría, bien, yo me largo, a lo que después Rías ya no aguantaría y trataría de detener a Issei con un abrazo, pero en eso se detendría en seco, ya que Taylor le habría sacado lo que parecía ser una espada, pero con el mango de un instrumento. Ante esto, todos se pondrían en guardia y Taylor diría, dime, ¿te gustaría sentir el sufrimiento que Issei sintió, pero multiplicado por 10, por tu hipocresía? A lo que después Rías estaría bastante asustada por sentir el filo de esa espada, a lo que después Issei bajaría su mano y le diría, tranquila Taylor, vámonos, a lo que después ella guardaría su espada en su armonium y después lo desaparecería, a lo que después ellos se irían, dejando a Rías destrozada al igual que las demás. Mientras tanto, Issei y los demás habrían llegado a su casa, a lo que después él diría que tomaría un baño, así que ellas hagan lo que quieran, a lo que después ellas asentirían su cabeza, a lo que después Taylor y Lily estarían platicando sobre lo que una no sabía de la otra, para conocerse mejor. Al día siguiente, Sona les había dicho como la historia original a los del club que limpiaran la piscina pero también ella habría invitado a Issei y a su legión, a lo que ellos aceptarían, a lo que después Issei, Taylor, Lily y Danny habrían ido, a lo que después de lavarla, Akeno la llenaría de agua, a lo que después Danny entraría a nadar, al igual que Taylor, a lo que después Zenobia le
diría a Danny que hiciera un bebé con ella, a lo que él se negaría y después se iría. Mientras tanto Issei diría, vaya, aún con todo este poder no puedo creer que mi cuerpo sea muy débil, a lo que después Lily diría, ¿qué ocurre Issei? A lo que él diría, que cuando se regeneró su brazo, le quedó una sensación rara e incómoda en él, a lo que después ella diría, te daré un masaje, a lo que él al ver que eso podría ayudarlo, lo aceptaría, a lo que Issei se acostaría y Lily se subiría atrás de él y le empezaría a dar un masaje. Ante esto las chicas del club del ocultismo se quedarían que se morían de celos, y al mismo tiempo Taylor saldría del agua y al voltear a ver a Issei empezaría a emanar una aura asesina, pero Issei se empezaría a quedar dormido por lo que no lo notaría, pero Lily sí, y al ver como Taylor y las demás la verían, ella le sacaría la lengua. Tiempo después, Issei estaría despertando, viendo que se encontraba en el club del ocultismo. Ante esto él sacaría su katana, y después rías algo asustada diría, por favor Issei cálmate, a lo que Danny le diría, cálmese maestro Sandré, yo lo traje aquí, a lo que él diría, ¿por qué? En eso Danny diría, Taylor y Lily dijeron que irían por ropa para cambiarse, porque olvidaron la suya, así que me pidieron que lo llevara aquí dentro, a lo que después Issei guardaría su katana y diría, vámonos Danny, a lo que él asentiría su cabeza, a lo que después antes de que ellos salieran, Rías diría, espera Issei, lo que él voltearía y diría ¿qué quieres? En eso ella diría, por favor vuelve conmigo, a lo que él diría, te dije que eso no pasara, así que vive con lo que hiciste, a lo que ella diría, no digas eso Issei, a lo que después miraría a Danny y le diría, por favor ayúdame a convencerlo, a lo que Danny no diría nada, pero Issei sí diría, escúchame bien, no le digas a los míos que te ayuden, esto es entre ustedes y yo, nada más, ¿te quedó claro? Pero en ese mismo momento un círculo mágico aparecería y una mujer con ropa de sirvienta saldría de él, a lo que ella diría, perdón por mi intromisión, joven Issei, ¿cree que pueda venir conmigo? A lo que él diría, ¿para qué quieres que vaya contigo? A lo que ella diría, unas personas quieren hablar con usted, a lo que después Danny le diría, no confío en ella, a lo que él diría, no te preocupes, si intenta algo solo la mataré, a lo que él diría, ¿quieres que vaya contigo? A lo que Issei diría, está bien, así ellos verán que hay más de un Nightlock, a lo que después Issei aceptaría, a lo que ambos serían teletransportados con Grecia, a lo que después, ellos llegarían a una sala, donde estarían enfrente de los 4 Maus, al igual que de 6 personas de las casas más importantes del inframundo. En eso Circes diría, mucho gusto Issei, antes que nada me gustaría pedirte perdón por lo, a lo que él diría, no quiero su lástima, a lo que Circes se sorprendería. En eso Serafal diría, mucho gusto Issei, a lo que él pensaría ella debe de ser la hermana de Sona, a lo que después él diría, siempre me gusta ir al grano, así que díganme que quieren los 4 Maus conmigo, a lo que un demonio diría, más respeto a tus superiores demonio de clase baja, a lo que él miraría a quien dijo eso y le daría una mirada asesina, a lo que él se asustaría, a lo que después Serafal diría, mi hermana Sona me comentó respecto a la batalla con Cocabiel que tú te transformaste en un ser diferente al que nosotros conocemos, y que además fuiste llamado por unas personas como un Nightlock, ¿es correcto? A lo que él pensaría, así que Sona indirectamente lo hizo, bien, supongo que no hay problema mientras ella lo haya dicho, a lo que después diría, sí, en eso otro demonio diría, señor Circes, de verdad usted y los demás Maus, no pueden estar pensando en creerle, además esos seres que describió su hermana señorita Serafal, no son más que seres de historias y leyendas, seguramente este demonio y su acompañante las inventaron, a lo que después Issei diría, pero a veces las historias son ciertas, a lo que después uno de ellos diría, demuéstralo, si no es así, tú y ese sujeto que está ahí, señalando a Danny, serán ejecutados, a lo que después él diría, y si es cierto ustedes morirán, a lo que ellos con superioridad se reirían y dirían que así sea, al pensar que ellos estaban alucinando, a lo que después Issei empezaría a ser rodeado de fuego, a lo que todos los ahí presentes se quedarían sorprendidos, y en eso verían como Danny también empezaría a rodearse de fuego, a lo que después todos verían como Issei se habría transformado en un ser rojo, mucho más alto, con una armadura que pareciera ser parte de él, con unos dientes y ojos que hasta el más valiente saldría corriendo, mientras que por el lado de Danny, él se habría transformado en un ser que pareciera ser un esqueleto, pero
con armadura y con la cara roja. Ante esto todos los ahí presentes se sorprenderían y los que retaron a Issei se empezarían a asustar, a lo que después los Maus verían esto con sorpresa, pero sobre todo Xerxes, ya que él estaba viendo que todo lo que se decía en las leyendas era cierto. Existe algo más allá de los límites del inframundo, en la zona prohibida, existe un mar de sangre, donde antiguos seres habitan, a lo que después Issei diría, mi nombre es André, yo soy el rey de los Nilox. Ante esto, todos se quedarían sorprendidos, a lo que después Issei diría, ahora quiero dejar una cosa en claro, no me importa qué es lo que hagan ustedes, o las demás facciones, lo que yo quiero para los míos, es formar mi propia facción independientemente de la que ustedes tienen, a lo que después todos mirarían a los 4 Maus, quienes se mirarían entre ellos, a lo que después Xerxes diría, bien, lo que nos estás pidiendo, puede que genere un gran cambio en el mundo sobrenatural, así que tendremos que platicarlo, no solo entre nosotros, sino con las demás facciones, a lo que Sandré diría, no se los estoy pidiendo, les estoy diciendo que la voy a formar, yo no obedezco a nadie, a lo que después todos mirarían bastantes sorprendidos a Sandré, a lo que él diría, yo formaré la facción Nilog, ese será el nombre, para que nadie la confunda con la facción de los demonios, si eso es todo, yo me retiro, a lo que después Sandré y Decker se irían de ahí, a lo que después los 4 Maus estarían mirándose, a lo que uno de los demonios diría, no pueden dejar que esto suceda, a lo que otro diría, sí, él tiene razón, ese monstruo no puede venir y decir qué es lo que quiere hacer, a lo que después Xerxes diría con mucha seriedad, de hecho él sí puede hacerlo, a lo que después todos los demonios se quedarían sorprendidos y dirían de qué está hablando señor Xerxes, a lo que Serafal diría, no lo escucharon, él es el rey de los Nilox, a lo que uno diría, no pueden creerle, a lo que Ajuka diría, su energía no era como la de ese sujeto que venía con él, a lo que después diría, para que me entiendan, él podría fácilmente luchar contra nosotros 4, y aun si fuera así, no le podríamos hacer frente, ¿qué otra prueba necesitan para ver que él no es cualquier sujeto? A lo que todos los demonios se quedarían sorprendidos, en eso Serafal diría, tenemos que correr la noticia de que los Nilox están en el mundo, a lo que Ajuka diría, estoy de acuerdo, así todos tendrán cuidado, sobre todo con él, a lo que después diría, y más importante, por sus hermanas, a lo que Serafal diría, fue Sona la que me dijo, que estos sujetos estuvieron con ella cuando Cocabiel atacó la ciudad, a lo que después Xerxes diría, y mi hermana tuvo como parte de su nobleza a Issei, pero por unas cuestiones, él ya no forma parte de su clan, ante esto ellos se quedarían sorprendidos, a lo que Serafal diría, no les ha hecho nada a ellas o por lo menos mi hermana no corre peligro, así como me contó ella, él es un aliado, pero aún así, no lo podemos tomar a la ligera, sobre todo si es el rey de los Nilox y más importante, si son ciertos los rumores de que tu hermana lo castigó sin cesar, a lo que después ella diría, yo digo que mientras no hagamos nada y dejamos que él haga lo que nos dijo, Rías y todos los demás no correrán peligro, mientras tanto, en el mundo humano. Rías estaría caminando por donde fue la batalla con Cocabiel, en eso ella vería la grieta por donde Issei desapareció y diría Issei, mi querido Issei, pero en eso ella vería como la grieta empezaría a brillar a lo que después ella se acercaría y se agacharía y la trataría de tocar, pero en eso ella sería teletransportada, a lo que después ella llegaría a un bote, en medio de un mar rojo, a lo que ella diría, ¿dónde estoy? A lo que después ella entraría y vería como pareciera que ese bote estuviera abandonado, pero ella escucharía que alguien se estaba acercando, entonces ella se escondería detrás de unas cajas y vería como un ser con cara de piraña estaría leyendo un libro, a lo que después él se sentaría y tomaría una taza de té y ella pensaría, ese sujeto es de los que estuvo con Issei, pero después ella movería una jaula, donde unos seres de color amarillo empezaría a hacer ruidos, a lo que Serritor las escucharía y se levantaría y después se comenzaría a acercar, mientras sacaba su espada, a lo que Rías estaría temblando pero en ese momento, Octoru llegaría y diría, Serritor ¿qué haces? A lo que él diría, nada, solo me pareció escuchar a una rata por aquí, a lo que él diría, ya veo, bueno en fin, debemos de seguir preparándonos, aún no sabemos cuál será el plan del maestro Sandré, a lo que él diría, hablas de la razón por la que él no piensa conquistar el mundo humano exactamente, pero en ese mismo momento Issei y Danny habrían llegado, a lo que
que Octoro diría, maestro Sandré, a lo que Serritor diría, trae noticias, no es así maestro, a lo que Octoro diría, es cierto eso maestro, a lo que Sandré diría, es cierto, ya hablé con los 4 mouse de la facción de los demonios y les dije que es lo que haré, en eso Sandré se sentaría y después diría, les dije que formaremos nuestra propia facción, a lo que después Octoro diría, entonces ya está empezando el gran maestro. Con su plan, a lo que después diría, pero eso no es todo, me tope con la Ranger roja, a lo que Serritor diría, en serio maestro Sandré, ¿y qué fue lo que ocurrió? A lo que él diría, ellos no piensan dejarnos en paz, por lo que veo quieren que los mate, a lo que Serritor se reiría y diría excelente, a lo que después Sandré diría, en este planeta hay demasiados villanos y estas sabandijas solo quieren acabar con nosotros, a lo que después Octoro diría, maestro no estará pensando en armar una alianza, a lo que él diría, ¿de qué estás hablando? A lo que Octoro diría, como en esa facción hay 4 reyes que se encargan de controlar el mundo de los demonios, ¿no ha pensado en tal vez buscar ayuda de unos para que también lo ayuden a gobernar la facción? ¿No sería mala idea traer de vuelta al amo Org, a Mesogo y a Daishi? En eso Sandret se enojaría y diría, ¿estás insinuando que yo necesito depender de alguien más para controlar? A lo que él, Ryo Sansu, se empezaría a mover bruscamente y Octoro diría, no maestro, solo fue una sugerencia, a lo que después Andret se tranquilizaría y después de analizar eso diría, tal vez sea cierto lo que dices, pero mientras yo pueda, no necesito de nadie para controlar la facción Nylog, ¿quedó claro? A lo que Octoro diría, sí maestro Sandré, a lo que después él diría, bien, vendré en un rato, a lo que después Andret se iría de ahí, a lo que Serritor se empezaría a reír y le diría, a Octoro, creo que el maestro Sandret tarde o temprano hará una sopa de fideos contigo, a lo que Octoru se enojaría y diría, cállate, mientras tanto Decker se iría a entrenar, a lo que Rias habría aprovechado el momento en el que Issei se fue también para escapar, a lo que después ella habría salido del inframundo y en eso ella iría al club del ocultismo, en eso Issei habría llegado a su casa, y diría, parece ser que en el barco tuvimos un invitado no deseado y por su presencia, es la Gremory, bueno en fin, esto me servirá para que ella vaya asimilando de una vez por todas las cosas, a lo que después él entraría a su casa, donde sería recibido por Taylor y Lily. Al día siguiente, Issei, Taylor, Lily y Danny estarían caminando hacia la Academia Kubo, en eso Lily empezaría a sentir un inmenso dolor en su brazo izquierdo, donde más adelante se toparían con un chico peliplata, a lo que él se acercaría a Lily y diría, esta es la segunda vez que nos encontramos, a lo que ella diría, solo me estorbaste cuando estaba a punto de acabar con Cocabiel, a lo que después, miraría a Issei y diría, así que no corriste de la ciudad asustado, eso me agrada, a lo que después Issei diría, vaya, estaba a punto de decirte lo mismo, a lo que después Bali, señalaría a Lily y diría, te ves bastante indefensa, ¿qué pasa si aplico algo de magia? En eso Danny estaría a punto de sacar a Uramasa, pero en ese mismo momento aparecerían Xenobia y Kiba, a lo que después ellos le apuntarían a Bali con sus espadas en el cuello, a lo que ellos dirían que no permitirían una lucha entre ambos emperadores, a lo que después le diría, te sugiero que te marches, a lo que él diría, ¿crees que ellos puedan detenerme? A lo que después él diría, no, pero si vuelves a decirle eso a Lily, yo mismo acabaré contigo, no me importa quién seas. Ante esto Lily se sonrojaría un poco al ver que Issei la defendió, a lo que después diría, sigue soñando. A lo que después Bali diría, y respecto a ustedes quiten sus espadas, si no fueron capaces de derrotar a Cocabiel, menos podrán conmigo, a lo que después ellos guardarían sus espadas y se pondrían a ambos lados del grupo de Issei, a lo que después Bali diría, Lily cierto, dime cuál crees que es tu rango de fuerza en este mundo, quizás tengas tu balance breaker incompleto, pero creo que estás posicionada en un lugar de 4 dígitos, entre 1000 y 1500, pero supongo que con lo débil que eres, es todavía peor, a lo que después diría, ¿no crees que sería bueno entrenarla, para sacar al máximo sus poderes Rias Gremory? A lo que Issei diría, primero que nada, ella no pertenece a ese clan, así que ¿por qué se lo dices a ese demonio? Y en segundo, déjate de juegos estúpidos, dime qué mierda quieres, a lo que él diría, los portadores del Emperador Dragón Rojo y el Emperador Dragón Blanco jamás llevaron unas vidas tranquilas, ya que todas las personas que los rodeaban siempre vivían en la miseria, a lo que Danny diría, Issei, este sujeto me está aburriendo con su palabrerío de miseria, ¿crees que ya podamos largarnos? A lo que Issei estaría a punto de decir algo pero Bali diría, se toman muy a la ligera esto, a lo que Taylor diría, regresamos de la muerte varias veces, ¿qué crees que significa la miseria para nosotros? Nada, a lo que Bali algo disgustado diría, bueno, de todas maneras, no he venido aquí para pelear, tengo muchas cosas que hacer, a lo
lo que después se iría. Ante esto el club del ocultismo se quedaría viendo cómo Bali se iría, pero en ese mismo momento Issei seguido por su grupo ya se habrían ido, a lo que Rías diría, Issei habrá que trabajar juntos para ayudar, pero en eso ella se pondría triste ya que vería como Issei y los demás ya se habrían ido, a lo que después Issei estaría llegando a su salón, en eso sería recibido por unos puñetazos de sus amigos, pero él los esquivaría haciendo que ellos chocaran contra la pared, a lo que después él diría, ¿qué están intentando hacer? A lo que él diría, queríamos golpearte, vimos que las nuevas del salón se están juntando mucho contigo y ese chico, así que queríamos desquitarnos, a lo que él diría, para empezar, el chico señalando a Dami, es hermano de Taylor, ante esto las chicas y los chicos, que escucharon eso se pondrían felices, a lo que después Issei diría, en segunda, si intentan otra vez eso, traten de no romperse los huesos, mientras tanto Xenopia le diría a Dami que se disculpaba por lo que le dijo la otra vez, a lo que él diría, ok, en eso ella sacaría un condón y diría, primero deberíamos de intentar hacerlo con esto, a lo que después Asia se acercaría y diría ¿qué es eso? A lo que ella diría, toma Asia también deberías de practicar, a lo que después Taylor se acercaría y vería como Dami tendría uno, a lo que ella diría, no sabía que eras así de pervertido, a lo que Dami se enojaría y se iría de ahí. Más tarde todos se irían a sus casas, donde, Dami le habría dicho a su hermana que él iría al inframundo a continuar con su entrenamiento, a lo que después Taylor le diría que irá con él, ya que también ella debe de practicar con su armonium, para cualquier cosa que pueda pasar, a lo que él le diría que tal vez regresen hasta mañana porque será muy duro, a lo que ella asentiría su cabeza, mientras tanto, Issei se habría ido a su cuarto, a lo que después, Lily vería como él estaría subiendo, a lo que después Drake se materializaría en su brazo y diría, Lily, sabes que sé lo que estás pensando, a lo que ella diría, no sé de qué estás hablando, a lo que él diría, no me mientas, por suerte Issei se salvó de esto, cuando yo salí de su brazo, a lo que ella diría, puedo aguantar, a lo que él diría, tal vez tengas mucho coraje para varias cosas, pero para esto, tal vez no, a lo que ella diría, si puedo solo debo resistir una semana más y saldré de esta, a lo que Drake diría, puede que sí, pero si no lo haces, tendrás un comportamiento bastante agresivo, a lo que ella diría, bastará con encadenarme en el sótano, a lo que él diría, y tus clases puedes fingir estar enferma por unos días, pero en el transcurso de los demás, no podrás ocultarlo, deberías de aprovechar que estás sola aquí con él, porque tu temporada de apareamiento terminará ganándote y harás cosas de las que te puedes arrepentir probablemente.